tardes, en esta ocasión voy a presentar mi video en el cual voy a compartir con mi familia lo que he aprendido durante el curso de Historia de Guatemala 2. En este caso, vemos que el curso de Historia de Guatemala 2 se dividió en 5 bloques y los 5 bloques hablaban de diferentes temas. Podemos tener el de la independencia, régimen conservador, reforma liberal, la revolución y los acuerdos de paz. Cada uno lo voy a explicar de forma espontánea, de manera que se entienda y también dando algunos datos importantes y relevantes de lo que he aprendido durante el curso. Primero comenzamos con la independencia. Algo importante de la independencia es que todos conocemos que fue el 15 de septiembre de 1821, pero algo que yo no sabía y que quiero compartir con mi familia es que, por ejemplo, se conoce este dato, pero se conoce también de que después, en 1822, Guatemala se anexó a México y de esta manera le restaba su independencia, porque fue hasta 1823, en julio, que fue proclamada la independencia absoluta, ya que Guatemala no tenía anexo a ningún país. Asimismo, la independencia nos ha dejado muchos personajes, como Mariano Gálvez, que es un personaje del cual yo no conocía nada, y es algo curioso porque podemos darnos cuenta de que muchas veces tenemos a estos personajes tan al alcance de nuestra vista y pues no conocemos ni siquiera su nombre ni tampoco la historia. Y aquí es como nos vamos al régimen conservador, en el cual se habla mucho de Rafael Carrera, que fue el primer presidente de la República de Guatemala. Un presidente que causó mucho escándalo porque era un presidente que no tenía la preparación para hacerlo. Asimismo, se conoce también el Estado de los Altos, que era una serie de política que estaba en contra de Rafael Carrera. O sea, todo lo que él decía, el Estado de los Altos no estaba de acuerdo. Y era conformado por diferentes municipios, pero entre ellos fue catalogado en Quetzaltenango. Asimismo, después del régimen conservador, nos vamos a la reforma liberal. Y la reforma liberal es totalmente lo contrario al régimen conservador. Como se puede observar en ambos nombres, pues uno, el conservador trataba de mantener lo que había sido durante muchos años. Es decir, querían mantener todo a lo que había sido antes y no querían cambiar nada porque estaban muy cerrados a que las cosas en Guatemala cambiaran. De lo que fue la reforma liberal, que fue en el momento en el que pues, Guatemala tuvo un crecimiento, y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en el régimen conservador, la economía más alta la llevaba la grana, o sea, de eso era lo que vivían los conservadores. Pero en la reforma liberal, el café, el cultivo del café fue el que fue a derribar por completo la grana, y eso le dio muchísima más economía a Guatemala, así como el cultivo de plátano, el de banano y así también el de la caña de azúcar. Y en la reforma liberal también se conocen otros personajes importantes como Vicente Serna y Justo Rufino Barrios. Seguidamente nos vamos a la revolución, que la revolución es en 1944. Ese tema también fue uno de los cuales me llamó mucho la atención, porque todos los años constantemente nosotros decimos que el 20 de octubre es el día de la revolución, pero realmente yo no conocía para nada de qué se trataba este tema ni qué era lo que había llevado en sí a lo largo de los años. Aquí también se conocen tres personajes importantes, los cuales ellos conformaron la Junta Revolucionaria. Ellos son Jacobo Arbenz, Jorge Toriego y Javier Arana. Ellos formaron bastantes decretos para que el país se rigiera a lo que ellos quisieran, pero esta revolución fue bastante fuerte porque ellos se negaban a que las demás personas tuvieran algún voto o algún pensamiento contrario a lo que ellos decían. Y también después de la revolución nos vamos a los acuerdos de paz. Durante este lapso de tiempo podemos ver también de que la revolución, como ya lo mencionaba, era el presidente Jacobo Arbenz, y fue un presidente que realmente destrozó a Guatemala porque tuvo mucho conflicto, y es ahí donde nace el conflicto armado. Muchas personas hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más acerca de esta historia, y algunos que tuvieron la oportunidad de conocerla también por sus abuelos o sus padres, y pues este conflicto armado pues destrozó mucho a Guatemala, y ahí es donde nacen los acuerdos de paz. Que los acuerdos de paz pues fue una condición que hablaron tanto el gobierno de Guatemala con la URNG para poder llegar a un acuerdo en el cual pues Guatemala renaciera y tuviera un poco más de importancia hacia los guatemaltecos, ya que en el tiempo de Jacobo Arbenz, pues él los torturaba, los mataba, incluso pues hay personas que cuentan a viva voz lo que pasaron en ese momento, y pues realmente llegamos a la conclusión de que eso fue muy duro para el país. Por lo que mi última conclusión durante el curso es que pues tenemos que elegir bien a nuestros gobernantes
ya que de ellos depende también lo que pase con nuestro país, pero no solo dejarle la responsabilidad a ellos, sino que también nosotros como ciudadanos cumplir con nuestra obligación y cumplir también con nuestros derechos. Así que eso ha sido lo que he aprendido durante el curso y lo que he querido compartir el día de hoy con mi familia.